¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, chicos? Doc se ve. Ya, Doc se genial. ve. Gracias. Muy bien. Habíamos hablado ya la anterior clase de cementos dentales, ¿no ves? ¿Recuerdan? Habíamos hablado algo. ¿Alguien nos puede decir de qué cemento habíamos hablado la anterior clase? Hemos dicho que vamos a hablar de cuatro cementos en un principio, principalmente. Cuatro protectores pulpares o cementos dentales. Hidróxido de calcio, fosfato de zinc, ionómero de vidrio y el óxido de zinc y eugenol. ¿Recuerdan de qué cemento hemos hablado en la anterior clase? Del hidróxido de calcio, Doc. Muy bien. Hablamos del hidróxido de calcio, ¿verdad? Entonces, a ver, tenemos varios que se salen y entran, no sé por qué. Muy bien. Del hidróxido de calcio, ¿no? En realidad habíamos hablado a manera general de los cementos dentales y habíamos dicho que por lo general vienen en polvo y en líquido, si bien recuerdan. También habíamos indicado que no tenían una resistencia muy elevada, tenían una resistencia baja a la compresión, por lo que era necesario colocar un otro material, obviamente biocompatible, encima de estos cementos para que estos ya puedan recibir las cargas oclusales y también para que les podamos dar estética. En este caso, colocamos el cemento, los protector pulpar y encima tendría que ir un composite como una resina, por ejemplo, o tal vez alguna incrustación y todo eso. Hemos dicho también acerca de estos cementos dentales que algunos se adhieren muy bien al esmalte y otros tienen una mejor adherencia a la dentina. Igual ya vamos a ver, vamos a determinar qué cementos se adhieren mejor al esmalte y cuáles se adhieren mejor a la dentina. Bien. Habíamos hablado también que hay diferentes formas y consistencias con las que vamos a trabajar estos cementos. Pueden ser fluidos, que nos van a servir, si son fluidos, nos van a servir muy bien para hacer cementación de coronas, cementación de incrustaciones. ¿Recuerdan que habíamos hablado algo de cementación? ¿Qué sería cementación? Cuando les digo cementar, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Alguien recuerda? Porque les voy a hablar de cementación y por ahí están pensando otra cosa. Alan, ¿estás ahí? Vamos a invocar a Alan. La Sí, Doc, red. sí estoy. Doc, Eso, Alan, pensé que estabas jugando fútbol o qué estabas haciendo. no, Alan, más por tardecito. favor, ¿qué hemos dicho cuando hablamos de cementación? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿De qué les estoy hablando? Eh, eh, ¿Recuerdas? no, Doc, no me acuerdo qué era. No te acuerdas, Eh, pues, Alancito, porque estabas haciendo tu tarea de semiología, ¿no ve? Te he dicho. No te sí, acuerdas, Doc, pues, Alan. Está grabado para que escuche el doctor Daniel. no le diga, Ya, Doc, está bien, que Alan. A estoy ver. estudiando. No vino tu compañero, no está Luis. Es una broma, no te preocupes, Alan. Ya, a ver, alguien que nos diga cuando hablamos de cementación, ¿de qué estamos hablando? Estoy diciendo, en consistencia fluida, el cemento nos... Tal vez podría hablar de mezcla. Bueno, como que lo dice mezclado. ¿Estás, Michelle? Michelle, No, ¿cuál Michelle? Hay tres Michelle. Montserrat, Aquí, Doc. Castillo, Michelle Castillo.
Doc, se utiliza más que todo para los mezclados de consistencia primaria. Ya, El cemento también se utiliza para fijar las que son las restauraciones, como incrustaciones y también coronas. Y también son para rellenado temporal, para obturaciones provisionales. Y también sirve para el protector pulpar. ya. Gracias. En realidad, cuando hemos hablado de cementar, estamos hablando en nuestras palabras como que quisiéramos pegar la corona o incrustación, ¿verdad? Eso hemos dicho. Ustedes van a estar en prótesis fija, van a estar con sus coronas y van a pedir autorización para cementar sus coronas. Están pidiendo autorización entre comillas, ¿no? Para que ustedes puedan pegar esa corona a la pieza dental o al muñoncito que han armado. Entonces, para que ustedes puedan pegar, entre comillas, pegar estas coronas, entonces necesitamos que el cemento tenga una consistencia más fluida, no sea muy denso. Imagínense si mezclan un cemento denso y colocan en la corona, obviamente este cemento no va a dispersar. De todas formas, ya estamos entrando a la parte de manejo de cementos detallados, entonces ahí van a poder entender mejor esta parte de lo que estamos hablando acerca de los estados o diferentes estados o consistencias que van a tener estos cementos, ¿ya? Pero hemos dicho también que pueden ir en consistencia fluida, pueden estar también en una consistencia más densa, que nos va a servir como protectores pulpares. También tienen muchas aplicaciones de estos cementos dentales en diferentes ramas, en endodoncia, en odontopediatría, en cirugía. Entonces, varias aplicaciones de estos cementos que nos van a servir para diferentes tratamientos, cuales vamos a realizar. Y hablando propiamente del hidróxido de calcio, recuerdan que habíamos empezado a hablar del hidróxido de calcio. ¿Recuerdan en qué casos habíamos utilizado? Porque aquí, a ver, veamos qué dice. Al mezclarse y proporcionar un medio alcalino, se utiliza para la cobertura pulpar directa e indirecta y actúan como barrera contra los irritantes químico-pulpares. Habíamos hablado de protección pulpar directa e indirecta. ¿Cuándo se hace cuando nosotros pensamos que es o no pensamos, sabemos que es una protección pulpar directa y cuándo estaríamos haciendo una protección pulpar indirecta? Crystal, Gisbert, Yo, cuando nosotros hablamos de protección pulpar directa y cuando hablamos de protección pulpar indirecta, ¿recuerdas, Cristal? Aquí en la imagen donde se ve un puntito rojo, ¿qué haríamos? ¿Protección pulpar directa o indirecta? indirecta. Indirecta. ¿Por qué indirecta, Cristal? A Ah, ver, bueno, perdón, sería directa para proteger la pulpa a ver, y Evelyn mantener la está alzando vitalidad la del diente. mano. A ver, Evelyn, ¿nos puedes Ah, ayudar con esa parte? bueno, según lo que le entendí la otra vez, doctor, cuando es directa es cuando hay contacto de pulpa y cuando es indirecta es cuando todavía no se llega a la pulpa. Muy bien, Evelyn. Gracias. Cuando nosotros ya hemos hecho contacto con la cámara pulpar o con el nervio, es cuando nosotros estamos haciendo una protección pulpar directa, si ha llegado a comunicar. Adriana, sigue, estás con la mano en alto, ¿nos quieres apoyar en algo? ¿Alguna idea? Sí, o sea, la protección pulpar indirecta. Lo que mi compañera dijo que cuando no hay exposición de la pulpa y cuando también está cerca al nervio,
y la dentina está muy delgada y la directa cuando sí va a haber exposición con lo que es la pulpa. Muy bien, perfecto, gracias chicas. Exacto, entonces, si nosotros cuando limpiamos, ya hemos limpiado la caries, imagínense, imaginémonos que estamos limpiando la pieza dental. Ya hemos retirado la caries y ahora queremos empezar la rehabilitación, darle la funcionalidad, no solamente estética. Esa pieza también nos tiene que servir, aparte de ser estético, nos tiene que servir para, si es el molar, en este caso, para moler los alimentos, ¿no ve? Para la oclusión. Entonces, si la caries ha comunicado con el nervio, estamos hablando de una protección pulpar directa, o sea, voy a poner un cemento directamente encima de esta cavidad. Si no ha llegado a comunicar con el nervio, estaríamos haciendo una protección pulpar indirecta, o sea, estamos protegiendo la pulpa indirectamente. Si ha comunicado con el nervio, estamos protegiendo la pulpa directamente. Pero en todos los casos vamos a hacer protección pulpar directa. ¿Recuerdan? Siempre vamos a hacer protección pulpar directa o en qué casos vamos a poder hacer la protección pulpar directa. ¿Quién a ver? ¿Quién nos puede ayudar? En todos los casos se podrá hacer protección pulpar directa. Arturo, a ver. Bueno, Doc, la directa es cuando en realidad accidentalmente podríamos como que sobrepasarnos y estar muy cerca o directamente creo que comunicar con lo que es la pulpa, entonces no tenemos otra opción más que protegerla. Ya, muy bien, Arturo. Pero siempre vamos a comunicar cuando ya no vamos a hacer protección pulpar directa y directamente vamos a tener que hacer en este caso un tratamiento de conductos, porque imagínense, hemos hecho una comunicación muy grande y le voy a querer poner ahí protección pulpar directa, hidróxido de calcio. ¿Será adecuado? A ver, Luis Núñez está hablando alzando la mano. Ah, no, está queriendo entrar a clase. A ver, Fabiola, a ver, indicanos, ayúdanos. Estás Bueno, alzando la mano. prácticamente cuando ya la pulpa está necrosada, no podemos hacer lo que es una protección directa, ya que al estar Ya, necrosado, hacer una protección ahí encima, podemos provocar aún así más infección. Entonces, muy ¿qué tenemos que bien. hacer? Tenemos que hacer la endodoncia correspondiente, después hacer una obturación con lo que es, eh, ya sea algo para los conductos, que es el endofil, por ejemplo, y después ya Ya, sería poner un ionómero de vidrio como base. ¿Para qué? Para que también el diente tenga lo que es la resistencia a las fuerzas de masticación. ya, perfecto, muy bien. Está muy bien tu punto de vista. Perfecto. Entonces, obviamente, si la pieza está con necrosis, o sea, con muerte pulpar, no vamos a hacer protección pulpar, ¿no? Ya no tendría sentido. Directamente vamos a hacer el tratamiento de conductos. ¿En qué otro caso también, digamos, pero que la pieza dental está vital? ¿En qué otro caso vamos a hacer protección pulpar directa? Eso también habíamos hablado algo en la anterior clase. Para que no se nos quede la idea a medias, porque esto ya se va a acabar el enlace, nos salgamos todos, por favor, y volvemos a ingresar al mismo enlace y continuamos con la charla, ¿ya? Salimos y volvemos a ingresar, ya no más. The recording has stopped. Voy a pasar a transmitir, denme un minutito.
This meeting is being recorded. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doc. Genial, gracias, estaba hablando solo, creo. Ahora sí, chicos, muchas gracias. Primero agradecerles, está mejor así la clase cuando interactuamos. Me agrada mucho, me siento bien cuando bueno, se nota que se ha entendido un poco lo que hemos hablado en la anterior clase, entonces está genial. Habíamos dicho, a ver, rapidito vamos a resumir. Por ejemplo, como en el video de abajo, como en la imagen de abajo de la izquierda, cuando llega a comunicar con la cámara pulpar, ya vemos un puntito rojo, incluso sangra un poquito, que estamos hablando de una protección pulpar directa, la que se va a hacer en esa cavidad. O sea, voy a proteger la pulpa directamente. Y nosotros hacemos una protección pulpar indirecta cuando no hemos llegado a comunicar con la cámara pulpar. Hemos limpiado la caries, estamos hablando de una caries profunda, pero no ha llegado a comunicar con el nervio o con la cámara pulpar. Entonces, si nosotros vamos a colocar ahí un protector pulpar, lo que estamos haciendo es una protección pulpar indirecta. ¿Queda claro entonces con esto cuando hablamos de directa e indirecta, verdad? No hay mucha confusión, no creo que haya mucho problema con esto. Pulpar directa e indirecta. Perfecto. Ahora, hablando exclusivamente de la protección pulpar directa. ¿Cuándo voy a hacer protección pulpar directa? Obviamente no se va a indicar, ¿no? Como nos decía su compañera, protección pulpar directa no se va a hacer si obviamente el nervio ya está necrótico. Si el nervio está muerto, lo que corresponderá es hacer tratamiento de conductos, una endodoncia ahí, y después ver la forma de rehabilitar la pieza dental. ¿Ya? Pero si nosotros estamos limpiando la caries, estamos limpiando y estamos formando una cavidad para rehabilitar nuestra pieza dental, la caries sigue profunda, sigo limpiando, sigue profunda, y al final, si llega a empezar a sangrar, y limpiamos bien y vemos que ha comunicado con el nervio. ¿Qué cosas tendríamos que ver para que nosotros podamos determinar y hacer una protección pulpar directa? Uno de los puntos que tenemos que ver sí o sí es que la pieza dental tiene que estar con aislamiento absoluto. ¿Qué quiere decir que tiene que estar con aislamiento absoluto? ¿Cómo tendrá que estar la pieza dental? No, que no tenga que entrar saliva ni sangre. No tiene que comunicar muy bien. ¿Quién más estaba hablando? Yo, Doc, aislarlo tal vez con goma Dick. Exactamente, muy bien las dos intervenciones. Tiene que estar aislado con goma dique, sí o sí. Tiene que estar aislado, ¿para qué? Para que estemos seguros que no hayan filtrado ni saliva ni sangre a la cámara pulpar. Entonces, si la pieza dental está aislada, ya es un punto a favor para que nosotros podamos pensar en hacer una protección pulpar directa. Segundo punto, habíamos dicho que la comunicación no tiene que ser muy grande, ¿verdad? ¿Recuerdan? Estamos hablando de comunicación en punta de alfiler, o sea, una comunicación pequeña. Si es una comunicación grande, hemos limpiado y se ha hecho una comunicación grande con la cámara pulpar, pues no tendría sentido en ese caso. Entonces, en ese caso, directamente ya tendríamos que hacer endodoncia en esa pieza dental. Pero si la comunicación es muy pequeña, en punta de alfiler, como un alfilercito, entonces en este caso sí podríamos hacer hidróxido de calcio, sí podríamos hacer la protección pulpar directa. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Actualmente sí, no les voy a mentir, la odontología está avanzando tanto actualmente que cuando ya hay comunicaciones grandes, ya se está intentando ver qué otras opciones tenemos para colocar
ahí algún tipo de biomaterial e intentar evitar hacer el tratamiento de conductos. Hacer lo mayor posible los esfuerzos para que esa pieza dental aún tenga vitalidad. Entonces, de ahí también, ahora ya se puede trabajar con biocerámicos. Hay cementos que son biocerámicos en los cuales cuando hay comunicaciones grandes, se llega a eliminar un poquitito de la cámara del nervio expuesto y se coloca estos biocerámicos. Y hay buenos estudios donde ha dado buen resultado. Estos biocerámicos han llegado a formar, a cerrar, han hecho nuestra dentina de cicatrización y la pieza dental sigue vital. Pero cuando hablamos de trabajar con estos biocerámicos, estamos hablando de unos cementos dentales que deben estar más allá de los $100. Entonces, obviamente, también hay que ver si va a estar al alcance o es accesible para el tratamiento que está buscando nuestro paciente. Pero de que existe actualmente, sí está existiendo. De todas formas, yo les estoy dando el protocolo regular, o sea, lo que generalmente se hace, chicos, ¿ya? Entonces todavía no nos complicaremos. Primero aprendemos la base y después ya vamos a ir conociendo mayor cantidad de biomateriales que son diferentes opciones en nuestros abanicos de tratamientos que podríamos ofrecer. Entonces, para resumir, si comunica con la cámara pulpar o con el nervio y nosotros ya estamos haciendo la rehabilitación, estamos haciendo protección pulpar directa. Si no ha comunicado con la cámara o el nervio pulpar, protección pulpar indirecta. Ahora, ¿cuándo hacer protección pulpar directa? Si la pieza dental está aislada con goma dique, con aislamiento absoluto. Dos, obviamente la pieza dental tiene que ser vital, con pulpitis reversible, no tiene que ser irreversible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro paciente no haya venido con dolor de muela espontáneo. Si el paciente vino ya con dolor de diente o de muela espontáneo, o sea, que le duele de la nada, obviamente que en ese caso también se irá a tratamiento de conductos. Pero si el paciente solamente ha sentido molestia a cambios térmicos, pero después no ha tenido dolor, entonces también es otro punto a favor que si comunicamos podríamos hacer protección pulpar directa. También la pieza dental no tendría que tener percusión positiva. ¿Qué quiere decir percusión? Que cuando nosotros hacemos unos golpes a nivel de la corona de la pieza dental, al paciente no tiene que dolerle. Principalmente que la comunicación pulpar tenga que ser en punta de alfiler, no tiene que ser muy grande. Si tenemos una comunicación grande, la pieza dental se irá a tratamiento de conductos. ¿Está bien? Queda claro hasta ahí, ¿no ve? Sí, Doc. Muy bien, qué bien. Entonces hasta ahí está claro, protección pulpar directa y cuándo realizar. ¿Qué dice aquí? Al mezclar, proporcionamos un medio alcalino. También habíamos hablado de eso. ¿Qué quiere decir que mezclar, proporcionamos un medio alcalino? He limpiado la caries, he comunicado. Entonces, para limpiar ahí hemos hecho la lechada de cal. ¿Recuerdan que habíamos hablado algo de la lechada de cal? ¿Cómo formamos la lechada de cal? Un poco de hidróxido de calcio y lo podemos mezclar con suero o también con un poco de anestesia. ¿Para qué? Para formar un medio alcalino. Llevaríamos con una motita de algodón a toda la cavidad y formamos un medio alcalino. ¿Qué sería un medio alcalino? ¿Alguien recuerda? Un medio alcalino es un lugar sin bacterias, Doc. Muy bien, gracias. Habíamos dicho que vamos a formar un lugar libre de bacterias, ¿no ve? Entonces, para eso nos está ayudando el medio alcalino. Entonces, la lechadita de cal. Agarramos un polvo, un poco de hidróxido de calcio en polvo y lo mezclamos con suerito, limpiamos toda la cavidad y estaríamos formando así un medio alcalino, como desinfectando, por decirlo así, entre comillas, ¿no ve? Como pasarle alcohol, entre comillas. Entonces estaríamos teniendo un lugar libre de bacterias, ¿ya? Y hacemos la cobertura pulpar directa o indirecta. Luego, ¿para qué?
para que también nos sirva como barrera contra los irritantes químicos pulpares. Ahorita vamos a pasar ese punto para que no se nos vaya la idea. Colocamos, formamos un medio alcalino y después agarramos nuestro dical, mezclamos y llevamos a la comunicación y en realidad colocaríamos todo encima donde estaría la cámara pulpar, cubriríamos toda esa pared. No tiene que ser muy grueso por si acaso. La aplicación de este cemento es súper delgado, porque no se olviden y ahorita vamos a recordar que tiene que ir otro cemento encima de este protector pulpar. Entonces colocamos un cemento súper delgado. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? ¿Qué forma este hidróxido de calcio o dical? ¿Recuerdan? ¿Qué va a formar? ¿Por qué utilizo este hidróxido de calcio? ¿Qué va a ayudar en la pieza Eh, dental? si no me equivoco, forma dentina, doctor. ¿Quién habla? Evelyn Ramos. Evelyn, muy bien. Evelyn, muy bien. Va a formar dentina. A ver, Michelle, ¿algo más que quieras ayudarnos o compartir? Michelle Castillo. Doc, también tiene la acción antibacteriana. Esto, como va a ser, ayuda a proteger y mantener, ¿qué cosa? Como vemos, la vitalidad de la pulpa. Muy bien, también es verdad. Entonces, esos dos puntos muy importantes de utilizar este cemento, ¿no ve? Y como ya nos decía también su compañera, ayuda a la formación de dentina de reparación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros colocamos este cemento, ¿para qué? Para que nos ayude a cerrar esa pequeña comunicación. La pequeña comunicación que hemos hecho en la pieza dental nos va a ayudar a formar una nueva dentina de reparación, promueve la cicatrización. Ya, entonces ese es uno de los principales beneficios de utilizar este protector pulpar. Si hemos llegado a comunicar, ayuda a formar dentina de reparación. ¿Ya? Obviamente, si estamos en una cavidad profunda y vemos que no ha comunicado con el nervio, con la cámara pulpar, pero está súper cerca a la cámara, igual vamos a colocar, hemos dicho, este protector pulpar, este hidróxido de calcio, o su nombre comercial, Dical, hemos dicho. ¿Cuál es el objetivo también? Que nos actúa como barrera contra los irritantes químicos pulpares. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos dicho, tenemos otros tres tipos de cementos dentales. Y hablando de los otros tres, por ejemplo, el ionómero de vidrio entre su composición tiene ácidos. Entonces, esos ácidos pueden llegar a penetrar los túbulos dentinarios. Entonces, y como estamos en una cavidad tan profunda, colocamos este hidróxido de calcio o dical como barrera para que no pueda ingresar, como estamos cerca a la cámara pulpar, estamos colocando este hidróxido de calcio como barrera para que los ácidos de mis otros protectores pulpares no ingresen, no lleguen a irritar nuestra cámara pulpar, ¿ya? Eso quiere decir que actúa como barrera contra los irritantes químicos pulpares. ¿Está bien? Habíamos visto que se presentan en diferentes formas. Una forma A que viene en dos tubos como este y una forma B que viene en un solo tubo. En la forma A que viene en dos tubos, hemos dicho que uno está formado por la base y el otro tubito es el catalizador. Ustedes que ya son capísimos en manejar silicona de condensación, saben que el catalizador nos ayuda, ¿no? Para que se empiece el proceso de polimerización, de endurecimiento o de fraguado de nuestro biomaterial. Entonces tenemos el catalizador que está compuesto por hidróxido de calcio, óxido de zinc, óxido de titanio, sulfato de bario, N-etilentolueno sulfonamida. Y la base está compuesto por óxido de zinc, fosfato de calcio y tungstato de calcio en salicilato de glicol. Entonces esas son las dos composiciones de nuestros tubitos. Y la forma B, o sea, cuando vayamos a la casa dental podemos conseguir el dical o hidróxido de calcio en esta forma o también nos van a ofrecer, pero también tenemos fotopolimerizable,
que viene en una sola cápsula. Si es fotopolimerizable, ¿cuál será su principal ventaja? ¿Qué quiere decir fotopolimerizable? ¿Alguien que me pueda ayudar? Fotopolimerizable. Que se llegue a endurar mediante a una luz halógena, reduce su volumen y funciona más que todo en resinas. Muy bien, va a llegar a polimerizar, llega a endurecer. Hemos dicho, cuando hablamos de polimerizar, estamos hablando de que va a llegar a endurecer. Adriana, a ver, ¿nos puedes acoplar algo más a lo que hemos hablado? Sí, que se llega a polimerizar, o sea, endurecer, que aplicando lo que es la luz halógena. Muy bien, sí, exactamente, Adriana, gracias. Llega a endurecer, esta forma B va a llegar a endurecer, va a llegar a polimerizar gracias a la aplicación de una luz halógena, ¿ya? El otro, el que viene en dos tubos, no. Mezclamos el tubo A con el tubo B y vamos a tener un determinado tiempo para llevar a la pieza dental. Luego va a llegar a fraguar, va a endurecer por una reacción química. Mientras que esta forma B, sí o sí necesitamos la luz halógena, llevamos, aplicamos y a los 20 segundos de aplicar la luz halógena ya tenemos el material fraguado. ¿Ya? ¿Y cuál es la composición? El dimetacrilato de uretano es su matriz. Recuerdan que cuando nosotros hemos hablado de resinas, la matriz, ¿por qué estaba compuesta? Por unas moléculas, hemos dicho, ¿recuerdan o no? ¿Tenía o no tenía el dimetacrilato de uretano? ¿Recuerdan? Hemos hablado de unos monómeros en la matriz orgánica. ¿Cuáles eran los monómeros de la matriz orgánica de la resina? ¿Cuáles eran los monómeros? Hemos hablado, No, Natalie, a es ver el quién es. Bismuth, UTMA y TEGMA. Bisgma, el UTMA y el TEGMA habíamos hablado, ¿verdad? Sí, Doc. Entonces, el UTMA o dimetacrilato de uretano. Entonces, vean, aquí está, como es fotopolimerizable, dimetacrilato de uretano, está entonces uno mono- eh, de los monómeros ahí. Entonces, está listo para que nos pueda ayudar como matriz. ¿Ya? También, obviamente, en su composición está el hidróxido de calcio, que va a ser el relleno, la canforquinona. Hemos hablado de la canforoquinona, ¿no ve? Que es iniciador, también está en nuestro tubito de resina, que él era aquel que ayudaba a que los monómeros se vuelvan en polímeros, que llegue a producir la fotopolimerización, la polimerización, el que va a ayudar a que endurezca nuestro material. Y también hemos hablado de materiales radiopacos en nuestra resina. Entonces, miren, también hay materiales radiopacos en esta composición, en esta forma B de hidróxido de calcio, que es el sulfato de bario. Entonces, si se dan cuenta, están prácticamente los componentes de nuestro tubito de resina en esta forma que es de pasta única fotopolimerizable. A ver, vamos a ver un rato. Propiedades, habíamos hablado de las propiedades. Y habíamos hablado de la compresión, cuánto de resistencia la compresión tiene. Esto también es clave, es importante saber cuánto de resistencia a la compresión. ¿Qué quiere decir cuando hablamos resistencia a la compresión? ¿Cuánto resiste cuando la pieza dental va a estar expuesta a cargas oclusales? ¿Cuánto va a resistir para no fracturar? Y habíamos hablado que la resistencia a la compresión de este hidróxido de calcio va a ser de 3,9 megapascales a los 7 minutos y a las 24 horas va a tener una resistencia a la compresión de 10,5 megapascales. Y también lo habíamos comparado con un ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio tiene una resistencia a la compresión de 150 megapascales.
O sea, 150 comparado contra 10 megapascales, ¿será lo mismo? 10 megapascales, pues es un número mucho menor a 150. Entonces, al ser mucho menor 10,5, entonces nos está dando la idea de que este cemento no es muy resistente a la compresión. Si solamente vamos a trabajar con este cemento y queremos rehabilitar, lo más probable es que nuestro paciente va a morder algo duro y este biomaterial, este hidróxido de calcio, se va a fracturar. Ustedes cuando mezclen este hidróxido de calcio, van a ver, luego va a fraguar un poco en su loseta, van a agarrar y tranquilamente ustedes con su mano van a poder fracturar este cemento, lo van a poder romper porque no es muy resistente a la compresión. ¿Ya? Entonces, al no ser muy resistente a la compresión, este cemento no puede estar solamente colocado y encima tiene que ir nuestra resina. Al ser un medicamento que si bien nos va a ayudar a formar la dentina de reparación y también va a ser un protector contra los irritantes químicos pulpares, necesita necesariamente encima de este protector pulpar llevar otro protector pulpar que tenga más resistencia, que pueda ayudar a soportar las cargas oclusales, ¿ya? Es este el motivo por lo cual no puede ir solamente este biomaterial, necesita llevar otro biomaterial encima de este. Cuando estemos haciendo la práctica de esto, espero que se llegue a comprender mejor lo que estamos hablando. Yo creo que viendo y haciendo se nos va a hacer más fácil, ¿ya? Entonces, también es importante hablar del tiempo de fraguado, sobre todo en la forma A. La forma A es cuando vienen dos tubitos. ¿Y cuál va a ser el tiempo de fraguado de este cemento? Hemos dicho de 3 a 3,5 minutos. Eso es lo que tiempo le va a llevar a enfraguar, en endurecer este cemento. Entonces tenemos que mezclar y antes que se cumplan los 3,5 minutos ya tendríamos que estar aplicando en la pieza dental. Y el otro, la forma B, como es fotopolimerizable, nosotros directamente aplicamos en la cavidad y después de aplicar, de cubrir solamente la pared donde está en contacto con la cámara pulpar, aplicamos la luz halógena por 20 segundos y ya estaría endurecido, ya habría fraguado este cemento. Entre los dos, entre la forma A y la forma B, solamente la forma A tiene actividad antibacteriana. La forma B, el fotopolimerizable, no va a tener la actividad antibacteriana. Es por eso que por lo general se utiliza más en el consultorio los que son de forma A, los que vienen en dos frascos, en frasco de base y frasco de catalizador. Generalmente utilizamos más eso porque tiene una actividad antibacteriana, nos ayuda con su propiedad antibacteriana para la rehabilitación de nuestra pieza dental, no tenga ningún inconveniente. Y hemos dicho que estos materiales son solubles en agua. ¿Qué quiere decir que es soluble en agua? Que se puede disolver en los líquidos. Entonces es por eso que es bien importante que la pieza dental esté aislado, que la pieza dental no esté contaminada con humedad para que haga una buena reacción en nuestra pieza dental y una buena rehabilitación. También hemos hablado de la forma de manipular donde aplicamos un poco del tubo A y otro poco del tubo B y mezclamos las dos, unos 10 segundos, las dos cantidades hasta tener un color homogéneo. O sea, el tubo A va a presentar un color y el tubo B va a tener otro color al momento de mezclar. Entonces tiene que tener un color uniforme y luego con ayuda de nuestro dicalero, que es un instrumental exclusivo para que nosotros podamos llevar desde la loseta a la pieza dental. Entonces, importante mezclar y que mantenga un color uniforme. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda de ese hidróxido de calcio? Hemos hecho un buen repaso ahorita, pero si alguien tiene alguna duda del hidróxido de calcio o dical, también llamado, o está todo claro de este cemento. ¿Está todo bien? Sí, doc.
Bueno, el silencio, gracias, y el silencio me da la idea que está todo correcto y no tenemos mayor inconveniente. Entonces ya hemos hablado del hidróxido de calcio y de cal. De todas formas, si hay alguna duda, cuando nos veamos de manera presencial, ustedes me dicen, yo encantado también de aclarar alguna duda que tengan, ¿ya? Pasaremos al siguiente protector pulpar. Estaríamos hablando del cemento fosfato de zinc. Y el cemento fosfato de zinc tiene una presentación por lo general que viene en un frasco de polvo y otro frasco de líquido. ¿Y cómo está clasificado? La clasificación de este cemento fosfato de zinc está clasificado en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 no sirve para cementación y el tipo 2, cemento fosfato de zinc tipo 2, no sirve para bases de alta resistencia. Y a su vez, estos van a estar subdivididos en clase 1 y clase 2. Clase 1 de fraguado rápido y clase 2 de fraguado normal. Ahora sí, desglosaremos todo lo que hemos hablado hasta acá. Fosfato de zinc, polvo y líquido, cerrado, no hay ningún inconveniente. Lo encontramos en esa presentación en la casa dental. Vamos a ver que se clasifica en tipo 1 para cementación. Entonces, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué hemos dicho que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de cementación? ¿Para qué nos va a servir el tipo 1? ¿Qué hemos dicho que hablamos cuando hablamos de cementación? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Para cementación. Doc, tal vez para pegar a la corona, a la pieza. ¿Ya? ¿Quién habla? Michelle Venegas. Ya, muy bien, Michelle. Ya, muy bien, gracias. Adriana, está muy bien. Adriana, a ver, tú también puedes complementar. Ah, para unir de forma estable lo que es la pieza dentaria, como las coronas. Ya, muy bien, gracias. Entonces, cuando hablamos de cementación, entre comillas, estamos hablando de que va, entre comillas, por si acaso, ¿no ve? Que vamos a pegar, vamos a adherir, vamos a pegar nuestra corona o nuestra incrustación a la pieza dental para pegar nuestras incrustaciones o coronas, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos pegar o adherir nuestra corona o incrustación con cemento fosfato de zinc, tendremos que buscar fosfato de zinc tipo 1 para cementación. El tipo 2 para bases de alta resistencia. ¿Qué querrá decir? Para base. En su nombre dice, entonces va a ser un cemento que va a ir como base. Va a ir, tenemos la cavidad de la pieza dental, va a ir el cemento como base y encima de este cemento recién va a ir nuestra resina. ¿Ya? Entonces, como base, tenemos la cavidad profunda, colocamos como base este cemento y encima va a ir recién la resina. Pero les voy adelantando, este cemento no nos sirve para piezas dentales vitales. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero hasta el momento quiero que se nos quede que nos sirve para cementar, para adherir coronas o incrustaciones a la pieza dental y el tipo 2 para base. Va a ir, va a ir el protector pulpar en la cavidad profunda y encima recién va a ir nuestra resina. Y a su vez hemos dicho que se va a subdividir en fraguado rápido y fraguado normal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos fosfatos de zinc que fragúan rápidamente. Esos los compramos cuando ya tenemos la habilidad de manipular este cemento. Lo manejamos muy bien y tranquilamente podríamos comprar uno de fraguado rápido. Y uno de fraguado normal es cuando recién estamos empezando a conocer el material. Entonces mezclamos polvo y líquido y nos va a dar el tiempo para llevar con calma hasta la cavidad y no se nos llegue a fraguar antes de rellenar nuestra pieza dental. Ahora vamos a ver cuáles son los tiempos, pero primero veremos cuál es la composición química. La composición química del cemento fosfato de zinc va a ser el polvo y el líquido. El polvo veremos por qué está compuesto. El polvo está compuesto por óxido de zinc en un 88%, óxido de magnesio en un 9,4%, óxido de silicio en un 0,8%,
óxido de bismuto en 1.8%. ¿Ya? Entonces, esa es la composición por lo general, la composición estándar. Obviamente que entre marca y marca puede llegar a variar esta composición, pero ese es el estándar, por lo cual estaría compuesto nuestro polvo de nuestro cemento fosfato de zinc. El líquido está compuesto por ácido fosfórico en un 54.7%, agua un 30.5% y fosfato de aluminio en un 14.8%. De esta composición del líquido, ¿qué nos tiene que llamar la atención? Si vemos que el líquido en más de la mitad, dice 54.7%, o sea, más de la mitad de la composición del líquido está compuesto por ácido fosfórico. Entonces, de nuestro líquido, cuando compremos, tengamos nuestro cemento fosfato de zinc y veamos el líquido, tenemos que tomar en cuenta que más de la mitad de ese líquido va a estar compuesto por ácido fosfórico. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve ese dato? Que ese ácido fosfórico puede llegar a penetrar los túbulos dentinarios y puede llegar a irritar a la pieza dental. ¿Ya? Entonces, al llegar a irritar a la pieza dental, podríamos producir una pulpitis, una sensibilidad posoperatoria en nuestro paciente. Entonces, este es el principal motivo o uno de los principales motivos que este cemento no puede ir en piezas dentales vitales. Cuando hablamos de piezas vitales y no vitales, cuando decimos pieza no vital, estamos hablando de una pieza que no tiene vitalidad, que no tiene nervio. Podría ser una pieza dental que ya tiene tratamiento de conducto, ¿ya? Esa es una pieza no vital. Y una pieza vital es una pieza dental que no, que está sana, que no tiene ningún inconveniente. Entonces, una pieza dental normal o común no va a tener que estar, no se le va a tener que aplicar este cemento fosfato de zinc. Si colocamos este cemento fosfato de zinc, podría producir una hipersensibilidad, una sensibilidad de la pieza dental y podría estar con una pulpitis irreversible, incluso podría llegar a molestar a nuestra pieza dental. Ya, entonces, ese es uno de los principales motivos por qué este cemento no va en piezas dentales vitales. ¿Queda claro? Espero que esté quedando claro y no esté hablando, Sí, hablando, Doc, hablando. está quedando claro. Perfecto, muy bien. Sigamos, ya no falta mucho, vamos a seguir un poquito más. Lo único que estoy viendo que se nos va a cortar la transmisión en un minuto. Volvamos a salir y volvemos a conectarnos para las últimas partes, por favor, ¿ya? Salimos y al mismo enlace volvemos a entrar, por favor. The has stopped.